lo primero que hay que hacer es, digamos, saludar a la... Sí. Es que nos va a tocar apagar estos. Porque la manera que va a apagar estos. Apagarlos nosotros para que tú puedas hablar. Digo, no, yo. Me da pena, ¿no? No, mentira. No, primero saludar a la alcaldesa. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí. A Carlos Eduard, que fue quien verdaderamente me insistió mucho. Y logramos cuadrar la agenda de manera que para mí es de verdad un honor estar acá y una alegría poder compartir además con este panel con varios muy buenos amigos de mucho tiempo, colegas. Y decir lo siguiente, a mí, más que responder tu pregunta, Pablo, la primera, digamos, yo lo que es que se mueve un poquito el feedback, entonces no quería que fuera tan duro. Entonces, más que responder primero la pregunta, yo quisiera decir que a mí me parece que en este tipo de conversaciones está pasando o está sucediendo lo correcto. ¿Alguien quiere mejorar el sonido? Hay un retorno que nos tiene, sí, o no sé. ¿O me quieren prestar otro micrófono? No, es que yo creo que está muy cerca al parlante. Pero está mirando para otro lado. ¿Sí? Hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Bueno, ya ha tenido 4. No, yo quiero resaltar lo que está pasando en este momento. Yo he sido un inmenso defensor de que en Colombia, pero también en las regiones, se den este tipo de discusiones. Es muy importante realmente que las regiones se hagan la pregunta de qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo podemos generar desarrollo, qué es lo que nosotros podemos propiciar para que efectivamente haya mayor actividad económica, cómo logramos atraer empresas. Y si se da esa discusión, muy probablemente vamos a llegar a producir esa evolución o esa dinámica que se necesita tan obligatoriamente en las regiones. En Colombia, le voy a decir, en el mismo Ibagué en algún momento tuvimos una discusión muy grande, por ejemplo, alrededor del impuesto de alumbrado, ustedes recordarán esa discusión era una discusión para nosotros muy compleja, porque queríamos tratar de convencer al alcalde en ese momento de lo inconveniente que era para la actividad económica, no solo no generar incentivos, sino generar desincentivos importantes. La alcaldía en ese momento tenía necesidades de recursos que nosotros por supuesto podemos entender, pero hay que ser muy inteligente en tratar de verdaderamente tomar las mejores decisiones para lograr efectivamente hacer que el territorio sea un territorio propicio para la generación de actividad económica. Yo celebro la actitud de la alcaldesa, con ella además también ella nos acompañó también en la asamblea de la regional nuestra pues en Ibagué, hace algunos meses, porque lo que más le conviene realmente a la sociedad es que la administración pública y el ecosistema, el ecosistema empresario tenga una conversación muy dinámica, muy directa, muy clara, pero sobre todo muy orientada a producir beneficio general. A veces no es fácil en el territorio lograr eso. A veces no es fácil que la alcaldía, que la gobernación entienda, a veces no es fácil que el gobierno nacional entiendan que efectivamente lo que más le conviene a un conglomerado es hacer que haya más empresa, que haya más actividad económica y que se puedan generar nuevas oportunidades. Muchas veces América Latina se equivoca profundamente en eso. Si hay alguna diferencia grande entre el mundo sajón y el mundo desarrollado y América Latina, es lo que piensan sus gobernantes del sector empresarial. Ustedes ven, por ejemplo, ciudades en los Estados Unidos que realmente se pelean por atraer la ubicación de una compañía. Le generan impuestos a favor durante un tiempo. Hay algunos que le regalan o le dan un comodato importante en términos de tierra, o le prestan un edificio, o dicen le voy a dar la capacitación a las personas que están allá y al talento. Eso no hemos logrado que Colombia se dé todavía en forma tan amplia, pero el hecho de que tengamos esta conversación, alcaldesa, yo quiero de verdad celebrar que usted esté en esto, porque muchas veces eso es lo que nosotros más queremos. El trabajo de los gremios, Camilo lo mencionaba un poco ahorita, claro que es un trabajo vigilante, es un trabajo, en cierta forma también somos veedores, digamos, de la sociedad, pero sobre todo nosotros lo que queremos es generarle condiciones a la sociedad para que allí pueda haber más actividad económica. Entonces,
Primero está la actitud del gobernante, que yo veo que la actitud existe. Luego el siguiente paso es lo que se está haciendo en este momento, y es hacer una reflexión seria alrededor de dónde están verdaderamente las oportunidades. Y para eso hay que ser claro, hay que ser transparente, hay que ser también sincero a veces y honesto. Y uno dice, ¿qué cosas son las que se pueden hacer en este territorio en particular? Y en ese el ejercicio, digamos, de planeación que uno pueda realizar internamente, que es una planeación además, tiene que ser muy colectiva. Usualmente, voy a decir una cosa que va a sonar políticamente incorrecta, pero usualmente los administradores públicos no tienen cómo saber cuáles son las actividades económicas a las cuales les va mejor en el territorio. No tienen cómo saber. ¿Quién sabe eso? Pues los empresarios, con el apoyo de la academia, porque lo han hecho, porque lo han probado, porque tienen la lógica y los incentivos correctos. Entonces, ese debate de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Mucha gente, por ejemplo, y voy a decir, aspira, por ejemplo, a hacer un gran centro de convenciones. En todas las ciudades de Colombia queremos hacer un gran centro de convenciones. Y son útiles, y son importantes, pero lo cierto es que muchas veces hay ciudades en las cuales eso no va a funcionar. Hay ciudades en donde la gente no se va a mover, no tenemos la capacidad hotelera o no tenemos la conectividad y probablemente por esa razón no sea tan fácil que eso en particular funcione. Pero puede ser que sí funcionen centros de investigación relacionados con la biodiversidad, puede ser que sí funcionen centros de investigación relacionados con todos los ejercicios naturales que hoy en día además han resultado ser de inmenso valor, de manera que esa conversación es una conversación que vale la pena dar y qué bueno que se dé. Claro que hay algunos sectores que son los sectores que de alguna forma han sido sectores históricamente importantes y con demostrada capacidad, por ejemplo, de generación de empleo. El sector construcción, por ejemplo, ha sido un sector que además Colombia escogió hace muchos años como un sector que le permite generar una gran dinámica porque no solamente le genera con su producto bienestar a la población, sino que adicionalmente genera una gran cantidad de beneficios desde el punto de vista económico. Mueve el comercio, mueve la industria, genera empleo, genera desarrollo urbanístico. De verdad que hay algunos de esos, pero luego cuando ya empezamos a identificar en qué se diferencia el Tolima o en qué se diferencia Ibagué del eje cafetero, en qué se diferencia de Bogotá, ¿cómo hacemos para nosotros poder además integrarnos en ello? Nosotros hemos sido, para terminar ya, porque yo sé que esto ha sido largo, pero para terminar ya y para simplemente dar una idea, durante la pandemia hicimos un trabajo nosotros con Accenture donde tratábamos de identificar cuál era, y hicimos un gran modelo económico. Es el primer modelo económico que se construye de abajo hacia arriba en Colombia. En Colombia los modelos económicos casi siempre lo que hacen es mirar las cifras macro y empezar a ver los efectos de las decisiones macro. No, este modelo económico lo que hizo fue simular 50 millones de agentes que éramos cada uno de los colombianos, ubicarlos en el territorio, ubicarlos en las regiones, y tratamos de identificar allí qué sucedía, por ejemplo, con los cierres. ¿Qué pasaba si uno cerraba la vía Bogotá-Espinal? ¿Y qué efecto pudiera tener, digamos, sobre la actividad económica? ¿Qué pasaba si uno cerraba un aeropuerto? ¿Qué pasaba si uno cerraba un puerto? Y eso nos hizo, digamos, identificar muy claramente dónde estaban los encadenamientos y dónde estaban verdaderamente las oportunidades. Y parte de la lógica que se planteó allí o se identificó y salió a relucir es que hay ciudades que tienen inmensas oportunidades al encadenarse con actividades de ciudades complementarias. Entonces, por ejemplo, la pregunta que me hacía, y sí llegó a la pregunta, y perdón que me demoré tanto para llegar allá, pero quería generar un aporte. Cuando uno le preguntan, ¿cómo hacer para que los empresarios de Bogotá se vayan allá? Yo creo que esa no es la forma de pensarlo. La forma de pensarlo es cómo hacemos nosotros para presentar mejores alternativas, para ser más atractivos, para que eventualmente haga mucho más sentido producir parte o la totalidad, por ejemplo, de un encadenamiento allá. ¿O en qué está pensando Colombia en este momento dentro de sus nuevas alternativas, todo lo que trabajó en su momento Mauricio como ministro, en términos, por ejemplo, de conectividad, en términos de mundo digital y demás, y qué de eso nosotros podemos plantear acá, en esta ciudad, que es una ciudad amable, una ciudad, como decimos en Colombia, es un buen vividero, que queda cerca además de muchos centros, que está en la mitad realmente del país y que podemos nosotros ofrecer. De verdad que hay muchas oportunidades que yo quiero y seguramente en un trabajo de planeación vamos a poder lograrlo, pero perfecto. Sobre todo la conversación la celebro. Perfecto. Sí, sí. Yo quisiera reaccionar un poquito al comentario de José Manuel. Con José Manuel estoy de acuerdo, yo pensaba que en el 100% de las ocasiones, pero resulta que es el 99% de las ocasiones. Y no me gusta estar en desacuerdo con él, pero yo quisiera hacer un comentario sobre algo que él dijo. Él mencionó que no había suficiente convergencia, creo que, y corrígeme José si lo digo bien,
pero que no había habido suficiente presencia o suficiente convergencia del sector privado, por ejemplo, en el caso de la zona franca de Ibagué, y que no había nada más triste a que se hiciera toda esa infraestructura y al final los empresarios no se presentaran. Y hubo como un llamado de él a los empresarios diciendo que el gobierno o los gobiernos y los estados generaban las políticas públicas y los empresarios tenían esa otra parte de la responsabilidad. ¿Dijiste eso? Dije que esa zona franca es el resultado sobre todo de un esfuerzo público, muy poquito de sector privado, y que sin sector privado esa zona franca no se desarrolla. Sí. Y dije también que un territorio, si quiere desarrollarse, no puede esperar a que solamente la política pública le disponga, tiene que tener un activo protagonismo en ese esfuerzo. Claro. Entonces, lo que yo quisiera decir es que creo que desde el punto de vista de políticas públicas y desde el punto de vista de estrategia de desarrollo, esa visión me parece que es una visión, no quiero calificarla mal, pero es una visión equivocada, porque al final mi experiencia, y lo digo después de haber hecho muchísimos negocios y de haber sido, digamos, y haber estado yo personalmente, digamos, haciendo inversiones en una gran cantidad de sectores, es una visión que no reconoce que normalmente los empresarios estamos presentes donde están las oportunidades. Si se presenta una oportunidad, la aprovechamos. Si se presenta buenas condiciones para hacer un negocio, nosotros estamos ahí. Si nosotros nos encontramos con que hay un sector que podemos desarrollar, nosotros lo vamos a desarrollar. Es más, aún en condiciones complejas, por ejemplo, para muchos de los empresarios, por ejemplo, con el gobierno actual, me he encontrado con que hay empresarios que están permanentemente haciendo inversiones. Seguramente don Pedro va a hablar de esto, lo mencionaba usted ahorita, y estamos dedicados permanentemente a buscar las inversiones. Lo que sí sucede a veces es que las políticas públicas no consultan realmente al empresario y no toman la decisión, digamos, de acuerdo con lo que el empresario eventualmente necesita y con lo que efectivamente conduce a que haya verdaderamente una producción de oportunidades real. Yo no tengo la menor duda, digamos, de la capacidad empresarial del empresariado del Tolima. Yo estoy seguro que si se le presentan oportunidades las van a aprovechar. Es decir, no hay la menor duda de que lo van a hacer. Y yo lo que sí creo que tenemos que hacer con gran cuidado es en asegurarnos que cuando hay políticas públicas, las políticas públicas correspondan realmente a lo que los empresarios tienen de alguna forma en su mente y a las capacidades que tienen y cómo pueden hacerlo. En el caso de Antioquia, que es uno de los mejores ejemplos de desarrollo empresarial de Colombia, lo que sucedió es que hubo una convergencia muy importante y yo creo que ese ejemplo vale la pena mirarlo con detalle desde todas las regiones. Una convergencia muy importante en términos de identificar cosas que se podían hacer, capacidades de hacerlas y claro que sí, la voluntad del empresario y la decisión dinámica de los empresarios de hacer las cosas, que además yo creo que en eso ellos pues tienen un grado importantísimo de compromiso. Y yo en esto lo que quiero decir es que todo esto al final es para nuevamente celebrar esta conversación en el sentido de que estas conversaciones son las que conducen a la construcción de esos círculos virtuosos, lo que usted mencionaba ahorita. Es decir, si uno se encuentra con esas capacidades, uno es capaz realmente, digamos, desde el punto de vista del emprendedor, del empresario, de las micros, de las grandes, de las medianas, uno va a decir, lo quiero hacer en Tolima, lo quiero hacer, incluyendo todos los ejercicios, digamos, de energías renovables no convencionales, de las nuevas energías. Me gusta mucho lo que mencionaste, José, sobre el tema de lo del río y las capacidades, digamos, de producir un turismo de altísimo nivel mundial a muy pocos minutos, diría yo, por ejemplo, de conectividad internacional importante, digamos. Es muy fácil y es muy lindo poder llegar, o sea, ustedes saben, no hay nada más bonito que llegar en un avión al Valle del Saldaña. Es decir, realmente pocos paisajes más bellos que ese. Y lo digo todas las veces que voy, cosa tan linda, ¿verdad? Pero también lo del río Magdalena, es decir, las oportunidades yo creo que podemos construirlas, pero sobre todo digo que estoy muy satisfecho de que estemos dando estas conversaciones entre todos nosotros en este momento. Sí, dos cosas. No solamente estoy en la Junta, sino que soy fundador de la Fundación Salvi junto con Víctor Salvi, que en paz descanse, y Julia, que ha sido el motor, realmente el verdadero motor de esto es Julia. Nosotros la acompañamos por los lados y demás. Pero hay que decir que esto fue un sueño para Cartagena en un momento dado, que luego de alguna forma se pensó en dónde se pudiera replicar, gracias a la voluntad de Armando realmente y a el tesón de Armando Vega Lara. La fundación decidió que lo iba a hacer en Ibagué, que además no era gratuito porque pues siendo la capital musical pues tenía todo el sentido del mundo. Estamos convencidísimos del beneficio, por supuesto, cultural, pero estamos convencidos del beneficio económico que significa para una
para una región poder contar con esta que es parte, como parte de la economía naranja o de la economía del entretenimiento o de las capacidades de atraer personas. Realmente en el mundo esto es muy grande y si se logra fortalecer con la decisión también local, con la decisión pública, con la decisión privada, pues yo diría hay una oportunidad inmensa de poder hacer cosas muy buenas, de manera que gracias por el comentario. Perfecto, saludamos.